Iniciamos semana con un día histórico aquí en Colombia. Qué interesante todo lo que está pasando. Hoy en Cartagena veremos cantidades de eminencias y personas de todo el mundo. Aunque no me gustó, le voy a decir, don Germán Mendoza, dándole las buenas noches. Buenas noches, Nacho. La llegada de Maduro. Esa es la única que no. Yo no sé por qué yo ese señor no me lo trago por ningún lado. Pero bueno, tenemos un día importante. Vamos a tratar ese tema hoy aquí en el programa. Lo que significa esa firma. Lo que significa esa firma. Siempre hemos estado muy pendientes del proceso de paz y seguiremos con él, obviamente, pensando en que en Colombia podemos vivir mejor. Sí, Nacho, es importante, es histórico, como usted lo dice, no es cualquier cosa. Acaba de ocurrir pues esto, es una firma protocolaria. Sabemos que es un acto más para tener, digamos que, la cantidad de invitados especiales y la comunidad internacional, aunque algunos dicen que no hay comunidad internacional, pero es un hecho histórico lo que acaba de ocurrir y tenemos que hablar obligatoriamente de ese tema aquí en este programa. Ya tenemos a los invitados que nos van a acompañar para analizar lo que acabamos de ver en Cartagena, pero antes tenemos otro tema. No, pero le quiero contar otra cosita. A ver. También está para alquilar de balcón el debate. ¿Cuál? Ave María. Donald Trump contra Hillary Clinton. Claro, claro. Para alquilar balcón. Claro que sí. ¿Quién le irá a decir este señor a esta señora hoy? Oiga, les contamos que por estos días en la ciudad de Medellín estamos en el Make Mark Week, un evento bastante importante porque ustedes saben que Medellín anda en este asunto de volvernos una ciudad muy internacional, de traer gente de todo el mundo. Y hoy tenemos un invitado argentino muy especial, enamorado de nuestra ciudad. Aquí todo el que llega le va gustando. Claro que cuando vamos a Argentina, los que hemos podido ir allá también nos quedamos enamorados de Buenos Aires, de Bariloche y demás ciudades tan hermosas que hay. David Castejón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, este hombre nos va a hablar de Love Marks. Tenemos algunas cosas. No Brands. ¿Eso qué es, hombre? Bueno, eso es tendencia hoy en el mundo del marketing. Es muy simple, muy sencillo para que la gente que nos está viendo sepa comprenderlo. Hay marcas hoy que son amadas, que son queridas, que son buscadas, que son pretendidas por la gente. El Apple. Entre otras. Es la primera que surge. Sí, claro. ¿Qué pasa con todo el resto? Con las que pasan su vida completamente inadvertidas, sin que nadie las quiera, sin que nadie las busque, sin que nadie las pretenda. ¿Cómo hacer? El desafío para que esas que no tienen brillo, que no tienen encanto, pasen para el otro lado y se conviertan en love marks. Me tengo que romper el libreto. ¿Y uno a quién debe enamorar? ¿A los jóvenes, desde los niños? ¿O cómo hacer que un adulto que ya está casado con una marca, cómo hacer para que le coja amor? Nacho, gran pregunta esa, gran pregunta. Para hacerlo muy sintético, hay una generación, que no es la nuestra, casualmente, que se llaman los millennials, son los más jóvenes, son una fuerza de consumo muy poderosa y creo que en definitiva hay que empezar a enamorarlos a ellos. Son quienes van a consumir en el futuro. Entonces hay que hacer toda esa gestión sobre ellos. Sobre todos los segmentos, pero principalmente ellos. Además, porque yo entiendo una cosa, son estos los que están próximos a tener hijos o tienen hijos muy pequeños, entonces van a hacer una transmisión de ese amor de la marca, se la van a llevar a sus hijos. Exactamente. Entonces hay dos pájaros por el precio. Dos pájaros de un tiro, como decimos en Argentina. Exactamente. ¿Cuáles son las diferencias entre el marketing actual, según su concepto, y el marketing convencional? Voy a usar un término que es muy argentino probablemente, quizás sea bastante latino para todos. Me gusta decir que las marcas están desnudas. Hoy, repito, las marcas están desnudas. ¿Qué quiere decir esto? Las redes sociales hacen que todo lo que sucede se sepa al instante. Hace 10, 15, 20 o 30 años, cuando una marca prometía algo y no lo cumplía, se perdía, ¿o no? Sí, se perdía. Bueno, se diluía, no había forma de enterarse. Hoy, si yo me mando una macana en nuestros términos es una marca no hace bien algo, eso tiene un poder expansivo que es de un minuto a otro. Entonces, todos los consumidores lo saben, los competidores lo saben. Es la principal diferencia entre el marketing de antes y el marketing de hoy, la exposición de las marcas. Eso es bueno para el consumidor. Absolutamente bueno para nosotros, porque tenemos el soberano, el rey, es el consumidor. Pero las marcas les toca estar mucho más atentas con esto, mucho. ¿Pero qué pasa con ese consumidor destructivo? Existe. Sí, existe. El que publica por publicar. Mira, Nacho, nosotros en marketing decimos que tenemos 3 clases de consumidores. El que está en un híbrido con nosotros, es decir, en un punto medio, que nos consume si va y si no, no. Los detractores y los amantes. Lo que tenemos que tratar de hacer es convertir detractores en un término medio y un término medio en amantes. La regla es que el que pregunta y critica y cuestiona, responder, contestar. ¿Arte o ciencia la venta? Vender.
arte o ciencia a la venta. ¿Qué piensa la gente que nos está mirando del otro lado? Yo soy el entrevistado, pero les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Yo pienso ¿Qué que piensan? son las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Yo las mezclaría. En esto, Nacho, perdón que te interrumpa, se mezcla esta otra muletilla de una pregunta de vendedor, ¿se nace o se hace? ¿Qué piensas? Las dos cosas. Las también. dos cosas. Hay gente que tiene talento para esto y hay gente que aprende a hacer. La realidad es que coincido contigo plenamente. Respecto de la pregunta si vender es una ciencia o un arte, hoy está más cerca de ser una ciencia que un arte por los descubrimientos que hay en el campo de las neuroventas. Es decir, hoy tenemos algunos aparatos que permiten leer los flujos sanguíneos y a partir de eso determinar cómo impacta un mensaje comercial o no en nuestra cabeza. Venga, una pregunta para usted que conoce tanto el tema. Sí, señor. ¿Transmitir conocimiento o hacer venta? Me gusta mucho más la idea de transmitir conocimiento. Creo que es una sociedad que está sobresaturada de información, pero tenemos que dar conocimiento de valor. Porque así la gente se empodera de la marca. Absolutamente. La conozco, está más cercana a mí, me gusta. Absolutamente. Muy bien. David, ¿qué es el Make Mark Week y por qué no nos lo podemos perder? Bueno, yo estoy ante todo muy agradecido con la agencia Maymar, que es una agencia de marketing de aquí de Medellín muy innovadora, que están cumpliendo años por estos días. Muy cordialmente, Manuela y Gise me han invitado a participar de lo que ellas han denominado la Make Mark Week. Es una semana llena de eventos que empieza hoy. Vamos a tener actividades de networking, esto es marcas y empresas que se puedan conocer para generar vínculos de relacionamiento. Tenemos esto, notas a los medios de la prensa, y el día jueves 29 vamos a tener charlas de neuroventas y una conferencia muy, muy chévere de marketing de experiencias. ¿En dónde? En Ruta N, en el complejo Ruta N. ¿Es lo mismo venderle a un argentino que a un colombiano, o a un dominicano, o a un mexicano, o las marcas se tienen que reinventar en el marketing? No. Y ahí sí cabe la ciencia. Claro, ahí sí cabe la ciencia. Hay un marketing transversal, hay ciertos criterios y parámetros que aplican a distintas circunstancias o latitudes, más sin embargo luego cada país y cada ciudad tiene una connotación y una fisionomía distinta. El desafío del marketing de hoy es llegarle a cada uno en su punto, ¿no? Le voy a contar una anécdota, Germán, antes de despedir aquí a David. La esposa de un ex compañero de trabajo aquí de Cosmovisión trabaja en Miami en una empresa. ¿Y sabe a qué se dedica exclusivamente esta empresa? A buscarle nombres a productos farmacéuticos. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a preguntar en Argentina, en Colombia, Claro. que la palabra que le vayan a poner no sea algo que no es. O sea, el marketing, los americanos lo tienen absolutamente claro, la buscan por todos los lados. No voy a decir ninguna mala palabra, quédense tranquilos. En Argentina nos gusta mucho el dulce de leche. Sí. Aquí lo más parecido al dulce de leche es el dulce de arepa. ¿Puede ser? ¿O arepa? No. ¿No? ¿El dulce de? ¿Viene con una panelita sería o una...? Claro. Bueno, pero el dulce de leche en México tiene otra otro nombre connotación. muy distinto, de una parte femenina. Entonces, claro que toca ver cada realidad, ¿no? David Castejón, bienvenido Muchas gracias. Medellín. Espero que la disfrute y que vuelva. Estoy súper feliz de estar en tierra paisa, es la primera vez. Creo, con lo poquito que he visto hasta aquí, que es la ciudad que más me va a enamorar de toda Colombia. Muy bien, a ustedes, una pausa y venimos con invitados para hablar de este día tan importante hoy en la historia de Colombia y este proceso de paz. Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz. Ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos.
Pues bien, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche. Llegó el momento de presentarles nuestros invitados. Empezamos por las damas, las que nunca habían estado aquí. Doña Primera Hilda vez. del Valle Puerta, cargo abogada. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Patricia Fernández, ¿cómo has estado? Muy bien, Nacho, muchas gracias por la invitación. Y ella me dice, Fernández no, Correa. y ella me dice, no, a la derecha, usted siempre está a la derecha. Y yo, pues hombre, más o menos, moderadito, una derechita moderada. Está como en el centro, está como en el centro. Sí, yo a la voy... izquierda mía. No, eso no hay que irse para los extremos, que todo extremo es vicioso. Y Ave María, don Jaime Fajardo Landaeta, como siempre usted, pendiente de venir a este programa, dando todo este discurso que hemos tratado de hacerlo aquí muy pedagógicamente, que la gente nos entienda, escojamos un buen camino. Gracias, Nacho, por la invitación. Un saludo pues, a toda la gente de la mesa, los damas hoy. Qué ¿Era bien. por el profesor de paso o qué? Sí, Algo histórico. sí. Y mi estimado Luis Guillermo Pardo también. En verdad que con ustedes dos les agradecemos que siempre nos dedican el tiempo para venir a este programa, a hablarle a nuestros televidentes y a ustedes. En verdad, muchas gracias. Cada vez en la calle me encuentro más personas que me agradecen o nos agradecen que tengamos este espacio, que lo hagamos, que en verdad, que trabajemos por esto, porque somos el primer programa de opinión de Antioquia. Y esto es muy interesante para todos nosotros, poderles llevar todos estos mensajes, todos estos conocimientos, todo lo que traemos acá, para que ustedes tomen buenas decisiones y también para que sepan qué es lo que está pasando. Don Germán Mendoza, tiene usted la palabra. Pues Nacho, obviamente no podíamos dejar de tocar este tema aquí en el programa. Lo que acaba de ocurrir en Cartagena, pues digamos que es un acto más protocolario, es como, algunos dicen que es un show, pero había que hacerlo y con presencia de jefes de Estado, con presencia del secretario general de la ONU, es decir, no es cualquier evento. Y Nos Cogió la Noche tenía que hablar de esto. Queríamos con nuestros invitados e invitadas de esta noche hablar sobre la importancia de lo que acaba de ocurrir hoy en Cartagena. Ese acto simbólico, eso de tener tanta gente apoyando esto en una ciudad tan emblemática como la ciudad de Cartagena, ¿qué significado tiene? ¿Por qué es importante esto? Y quiero comenzar con las damas primero, Hilda. Bueno, indiscutiblemente es un hito. Es algo que el mundo entero está esperando y le dio hoy con la presencia de todos los jefes de Estado un tinte de apoyo a lo que fue el proceso de paz. Apoyo internacional. Sí, muy importante, muy importante. Venga, Patricia, pero a mí me quedó como un sinsabor. Es que uno aquí con Maduro, con este de Nicaragua, con Evo, y entonces uno, uy, por Dios, ¿qué es este tiempo? Le queda a uno como el sinsabor. ¿Será que el apoyo sí es, o esto de pronto se irá en contra de lo que están pensando los colombianos, lo que deben pensar esta semana? Pues Nacho, así como esas caras disímiles se ven allá en el acto protocolario, son las caras de la que está hecha América Latina y de la que está hecha Colombia. Son esas caras distintas que han estado en confrontación, no solamente armada, sino que hay una confrontación ideológica, hay una confrontación política, es una confrontación de ideas. Poder ver esa foto a mí me parece que es muy importante. Esa foto de América Latina, esa foto del mundo, esa foto pues es Naciones Unidas, con esos otros países, como lo decía Hilda, es algo que está observando y esperando el mundo. El único hecho, la única buena noticia, han dicho algunos, que hay en el mundo es esta. Es un escenario bastante hostil en el globo, pero finalmente lo que tú dices de la foto, esa es la foto. Pase lo que pase el 2 de octubre, los que estamos en este país, los que estamos en este planeta, nos vamos a tener que seguir viendo para seguir conviviendo. Entonces, ese es el reto, poder convivir entre distintos. Jaime, esa foto de la que estamos hablando, pues listo, había que tomarla, había que hacerlo, este acto había que hacerlo indiscutiblemente, con detractores o sin detractores. Después de 4 años, aquí tuvimos a uno de los asesores de paz sentado, nos dedicó un programa entero maravilloso, todo lo que hablamos, algunas incidencias muy interesantes. ¿Cómo cree usted que los colombianos están asimilando todo este momento ya por fin, después de 4 años? No, el impacto de lo de hoy indudablemente va a repercutir en el conjunto de la población colombiana. Todo lo que se ha venido haciendo en
el último mes ha tenido gran incidencia. Por ejemplo, yo vengo de un foro en una universidad y uno lo que encuentra es cuando uno explica los acuerdos, la gente dice, pero eso no era lo que nos han dicho, nos han dicho otra cosa. Pero además de eso, todo este apoyo internacional, lo que dice Hilda, la comunidad internacional está volcada sobre Colombia. Es que el problema lo tenemos aquí, internamente, pero afuera no. Allá estuvo representantes de la izquierda, de los países de izquierda, pero también estuvo el representante Obama, estuvo Naciones Unidas, estuvieron representantes de las principales entidades mundiales. O sea, está representado el mundo y eso me parece a mí que es bastante interesante y demuestra la fortaleza de este proceso. Es de los procesos de paz en el mundo que más apoyo ha tenido la comunidad internacional. Luis Guillermo. Es que mire, es tan simple, Nacho, lo que ha pasado hoy. Hemos dicho en este programa, nos cogió la noche, la firma del acuerdo de paz con las FARC es un hecho internacional, no solo un hecho colombiano y que va a impactar al mundo. Pero no solo estuvieron los 3 presidentes que usted menciona. Ah, no, pero mucho más. No, pero es que vamos a leer para que los ciudadanos, esto es textual, ustedes saben que a mí me gustan las fuentes directas y textuales. Además de los jefes de Estado, 15 y 26 cancilleros estuvo el secretario general de la ONU, el secretario general de la OEA, la directora del Fondo Monetario Internacional. Oiga, qué logística El tan director, el de la OEA. No me cambie el tema, no me cambie el tema. Eso no se van a poder ver. No me cambie el tema. Lo que quiero decir es el impacto de que Sí. no solo vino Maduro, vino Evo, vino Ortega. No, el tema de eso es más de fondo. El director del Banco Mundial y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Además, el secretario de Estado del Vaticano. Además, el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón. Y además, 250 víctimas del conflicto armado en Colombia. Este es el hecho mundial. Y al expresidentes acabamos de que asistir. tuvieron procesos de paz en esos países. Exitosos además. Entonces, es un hecho que debe impactar a la opinión pública colombiana y antioqueña de que estamos justo terminando una guerra de casi 60 años. No es el fin de la guerra, es el inicio del fin de la guerra, porque lo que se viene es una tarea infinita con las FARC y luego con el ELN y de alguna manera el tema de las BACRIM. Es un hecho significativo, histórico, importante. No se sabe nosotros, digamos, acá se creó el Frente Nacional para solucionar la guerra entre liberales y conservadores de una manera muy simple, muy tranquila. Acá es otro tema, de cara a la opinión mundial, de cara a la opinión colombiana, con unos acuerdos que tienen contenido altamente democrático. Ese es el hecho al que acabamos de asistir. Bueno, se ha criticado la presencia de estos delegados de gobiernos, de otros gobiernos, jefes de Estado o cancilleres. Inclusive se había dicho que era injerencia en asuntos propios de Colombia. ¿Eso es cierto? Es decir, ¿están participando en cosas que no les corresponden estos jefes de Estado que que estuvieron en Cartagena, Hilda? Yo pienso que no, porque de alguna manera la guerra de Colombia ha ingerido en todos, ha tenido que tener injerencia en todos los países y en todo el mundo. Entonces esto no es una cosa solamente de Colombia. Colombia tiene la mayor población de víctimas. Eso quiere decir que el mundo tiene que venir a apoyar. Eso es un espaldarazo al gobierno, a decirle, aquí estamos. Entonces no me parece que no deben estar, claro que deben estar. Disfruta en Euro Supermercados nuestro gran aniversario donde el invitado de honor eres tú. Encuentra más de 800 productos en descuento y disfruta del ahorro efectivo. Continuamos, aquí nos cogió la noche hablando de todo lo que aconteció en el día de hoy en Colombia, don Germán. Uno se queda como pensando, bueno, listo, ya. Hoy pasó todo esto. ¿Qué sigue a continuación, Jaime? Primero déjeme agregar algo a lo que se decía antes de la cuña. Es lo siguiente, pero ¿cómo así? Entonces la comunidad internacional está intrometiendo en algunos problemas nuestros y cuando declararon terrorista a la FARC, miembros de la comunidad internacional, entonces no había intromisión. Sí, no, ahora, por ejemplo, está haciendo algo muy bueno la Unión Europea, lo hizo ayer, ¿no? Y yo creo que para allá van los Estados Unidos. Para sacarlos de la lista de terroristas. De la lista de terroristas. Claro. Entonces,
Hombre, no, al contrario, tienen mucho que aportar. En la lucha contra el narcotráfico, ahí tenemos un acuerdo, pero olvídese, si ese acuerdo no se coloca en la palestra internacional, el fenómeno del narcotráfico se va a mantener o va a crecer. O sea, necesitamos una propuesta que salga de este proceso de paz para discutirla con ellos. Ahora, ¿qué viene enseguida? Viene una cosa muy difícil, garantizar la implementación de los acuerdos, un primer elemento. Y segundo, viene, como empieza el día D, viene la movilización de la FARC hacia las zonas transitorias y a los campamentos. ¿Qué vale decir? Yo le decía yo a Guillermo ahora, hombre, a mí me sorprende el trabajo que viene haciendo la fuerza pública, el acompañamiento, el papel que vienen haciendo los generales de la República. Los comunicados de ayer fueron inmensos. Me leí ayer el periódico de la Policía Nacional y me quedé sorprendido. Son los mejores voceros del proceso de paz. Y van a acompañar la movilización de la FARC hacia los... Oiga, yo nunca había visto eso, Guillermo, a mí no me tocó en el 90 eso. Y mire eso, lo que está pasando ahora, la fuerza pública acompañando a la FARC para garantizarle la seguridad hasta los campamentos. Pero fuera de eso, cogieron el eslogan, la paz es la victoria. Eso es lo que diario se hace en las guarniciones militares. O sea, este momento es un fenómeno que ojalá esto sirva para hacer un pacto político con todos para implementar los acuerdos de paz. Es que, Nacho, es que hemos dicho, en el acuerdo en las FARC en La Habana estuvieron más de año y medio 6 generales activos de la República. 6 generales. Y hubo 2 generales en la mesa de conversación, el general Mora y el general Naranjo, de las 2 fuerzas. Y hoy todos ellos están unidos en función de este acuerdo de paz y por respetar el acuerdo de paz y por la mejor implementación. Yo he dicho, ¿quién desde la razón se puede oponer a que se termine una guerra de casi 60 años? ¿Quién desde la razón se opone, Hilda, a que sigan aumentando las víctimas en Colombia? ¿Quién desde la razón se opone a que el narcotráfico siga, Patricia, creciendo y creciendo? No, eso, las cosas, la guerra tiene que tener fin también. Ahora, ¿quiénes están dolidos? Los que viven de la guerra, traficantes de armas, narcotraficantes, o sea, es una cosa muy complicada. Entonces, este proceso es un proceso de abrazo de paz, es un proceso de acogimiento de paz. Y eso lo tenemos claro. Nacho, perdón, una cosita, sí. Pero también para complementar, ¿qué debe o qué sigue? Siguen que las instituciones, las academias, la academia como tal, los colegios, todos implementen el lenguaje de paz, cambiar el chip, aportarle a no solo porque la guerra, el proceso no es solo de las FARC y el gobierno, es de todos. Todos tenemos que hacer un aporte. Patricia, a mí me encanta agarrarme aquí a las mechas con Patricia. Yo ya no tengo. No me vas a agarrar las mías. Patricia, entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿O será que muchos grupos de empresarios y muchas personas de este país lo que tienen miedo es, por ejemplo, digamos, el modelo económico, que tengo entendido que, entre otras, eso nunca se discutió ni se tocó? O sea, hay mucho colombiano, uy, miren, y siempre se van para el mismo ejemplo, Venezuela, este es el paso. ¿Cuál es ese miedo que tiene la gente tan grande? Nacho, es que no hemos conocido un día de paz, o sea, nosotros no sabemos cómo es eso. Y no es solo un asunto de Colombia, el tema de las guerras es un asunto histórico en el mundo y todavía vivimos muchas. Pero Colombia, váyase a la guerra de los 1000 días y váyase antes, o sea, nosotros no hemos conocido un día de paz, entonces no hemos construido culturalmente la paz, hemos construido culturalmente la guerra. De eso sabemos mucho y es muy fácil en el ser humano ser agresivo, es una cosa que se nos facilita mucho responder con la palabra, con el ademán, con la acción, de manera agresiva, con el tono, o sea, con los gestos. Es muy fácil para nosotros como humanos seguirle el paso a la agresividad y a la guerra y podemos ser muy cruentos, podemos ser muy violentos. Entonces, yo creo que el miedo radica justamente en no saber qué significa eso. Y pues que hemos vivido un conflicto con las FARC histórico, o sea, son 52 años, o sea, es más de medio siglo, eso no es de baja monta, donde se han cometido delitos muy atroces, donde la guerra ha sido muy cruenta, o sea, y donde se han creado grupos, justamente, grupos armados para acabar
una guerra, es decir, donde se ha justificado una Guerra masacre, con guerra, sí. donde se ha justificado una masacre con otra masacre, entonces nos da miedo y creo que también hay desinformación. Yo realmente lamento que se esté generando en espacios campañas de desinformación, porque cuando uno se va al acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no hay que leerse las 297 páginas, yo realmente no, pues creo que sí es lo óptimo, ir y hacer un análisis técnico, consciente del documento, pero hay un montón de resúmenes y de páginas, pero un montón, cuando digo montón es que hay un montón de dispositivos ya pedagógicos puestos en internet y en cartillas donde usted puede enterarse de lo que dice el acuerdo, pero hay muchísima desconfianza, entonces lo que yo siento aquí es que ya no se quiere escuchar, o sea que hemos perdido la capacidad de escucha del otro de manera consciente y por eso se nos pega tan fácil, digamos, mentiras y mitos que circulan, y lo estoy diciendo porque Nacho, lo vivo, porque lo escucho, Patricia, esa campaña, digamos, de desinformación, porque la hay. ¿Sabe qué es de lo más bonito que está pasando hoy? Que en las guarniciones militares, lo hablamos con Jaime, con Hilda y con Patricia allí, hoy el discurso no es de guerra hacia la tropa, es de paz, es de reconciliación. El vocabulario ha cambiado. El general Mejía, comandante del ejército, yo vi una entrevista a él, fue impresionante. O sea, cambiar el chip, la mentalidad de los soldados y policías de Colombia. ¿La declaración de Gurizati acaso? No, pero hay una cosa Entre en otras, eso que hubo varias, pero el tema es cambiar el chip no solo a la tropa, sino también a sectores políticos, a sectores empresariales, porque aquí hay personas que siguen odiando, que siguen agrediendo con la palabra. Lo que más ha implicado en este debate alrededor del sí y el no, de parte de quienes creemos que el sí es la única opción este 2 de octubre, es un lenguaje de convivencia, es un lenguaje de alianza, es un lenguaje de respeto, es un lenguaje de convencimiento, es un lenguaje muy tranquilo. Es que aquí lo hemos vivido en programas, Nacho, con el vicepresidente, con varias personas que se oponen al plebiscito, y hemos demostrado que es posible dar discusiones desde la razón, con tranquilidad, sin la agresión. Pero no me digan a mí lo que es una cosa que está circulando en las redes sociales, que es un horror, un tipo que no es militar, vestido de militar, con unas gafas extrañísimas, feísimas, además dicen las mujeres, enviándole a los jóvenes casi que obligándolos a votar no el 2 de octubre. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso, por Dios? Jaime, pero él no está creciendo. Ahí estuve pues, analizando las últimas encuestas o sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos tan convencidos del sí, si estamos tan convencidos, y de acuerdo con ustedes, o sea, todos los militares ahí metidos, o sea, hay mucha gente enfilada en este cuento, y entonces, ¿cuál es el gran miedo que estamos teniendo? No, Porque Nacho, recuerde que esto empezó ganando el no. Claro. El no no es cierto, 50 Nacho. y el sí 28. Así Esto es. empezó así. Ajá. Y antes, al contrario, la ventaja es bastante grande. El no puede estar creciendo, pero yo creo que ya la ventaja que cogió el sí me parece a mí que va a ser fundamental para refrendar los acuerdos. Y yo vengo pues de estar en una cantidad de municipios y barrios de Medellín, y uno lo que nota es entusiasmo, es de la gente, la pedagogía está sirviendo, aclarar el contenido de los acuerdos. Es que una cosa es decirle, no, mire, van a expropiar las tierras, uno es decir, un momentico, va a crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas, se va a trabajar por entregar unos subsidios a los agricultores que siembran coca, para que puedan transformar la vocación agrícola. Empieza uno a explicar los detalles del acuerdo y la gente asumió otra actitud distinta. Entonces yo creo que no, va a haber una buena participación y ojalá yo, que la gente después de leer los acuerdos, o no de leerlos, de conocer el sentido de los acuerdos, diga, aún así conociéndolos, voy a votar no, listo, muy bien, pero que no vote por una sensación que otros le crean. Sí, que no sea... Que no sea eso. Para eso. Patri, dale tú. Lo que es donde justamente está el reto. El reto es de lo que sigue, o sea, porque es que eso que está en los acuerdos hay que cumplirlo. O sea, hay unas cosas que tiene que cumplir las FARC y hay otras que las tiene que cumplir el Estado colombiano. Y cuando digo Estado, no solamente el gobierno Juan Manuel Santos, sino el Estado colombiano. Si eso no se cumple, a ver, si una de las dos partes o las dos partes no cumplen, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo nos vemos aquí en unos años si eso, la reforma agraria no se hace, si el rescate de la familia campesina no se hace, que es lo que está prometiendo ese punto, si no hay participación política, como está planteando el punto, si no pasa nada con el tema narcotráfico? A ver, ¿qué le vamos a decir? Si los que incumplen el Estado, ¿qué le decimos a las FARC?
porque es que de donde venimos es que no se ha cumplido, o sea, que venimos prometiendo la reforma agraria integral, entonces yo nací estoy escuchando que hay una Nunca se pelea pudo. porque la reforma agraria está. Y entonces ahí quiero señalar que vea. Me dejó preocupado. Pero ahí quiero señalar esto. Los militares se están adelantando, ya tienen un nuevo estatuto de régimen, digamos, para el posconflicto, ¿cierto? Una doctrina, perdón, que no me recordaba, una doctrina. La Junta Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de la Aburrá generó una nueva línea estratégica, para hablar aquí de la tierrita, generó una nueva línea estratégica de seguridad, convivencia y paz. Y la exposición de motivos, digamos, para la creación de ese hecho metropolitano está soportada en el posacuerdo. ¿Cuál posacuerdo? Pues el con las FARC, ¿cierto? En la idea de pensar cómo hacer que eso que está prometiéndose se cumpla, porque ¿quiénes van a ejecutar los acuerdos del posconflicto? Eso pasa en el territorio. Cuando hablamos de paz territorial, estamos hablando de que eso se materializa. Nacho, cuando usted le pregunta a la gente, ¿cómo por la paz? Cuando usted le pregunta a la gente, cualquiera en la calle, por la paz, la gente te dice, la paz es salud, la paz es trabajo, la paz es empleo, la paz es educación. La paz es goce efectivo de derechos. Ese es el inmenso reto, y ese no es un reto solo de las FARC. Ese es un reto del Estado. Si quiero hacer un aporte con la pregunta que hiciste del crecimiento al no, yo creo que con lo que pasó hoy no puede haber un crecimiento, porque una cosa es tener los acuerdos sin firma y otra es tener los acuerdos con firma y con el aval del mundo. Entonces yo creo que esta semana la gente va a recapitular o replantear su idea del sí o del no. A mí es que me da una preocupación tan grande. Es que yo a veces pienso que al Estado le quedó grande este país. Pero lo que usted decía me impacta mucho, me da mucho gusto, porque para incumplido y para desorganizado este Estado colombiano, aquí faltan políticas de Estado por donde usted quiera. Y cada vez que monta una cosa de esta, termina una organización de este tamaño, de burocracia. Es lo que me preocupa. Pausa y entra Germán con su pregunta. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. Mi estimado Germán. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hilda mencionaba algo de la firma, de los acuerdos, lo que acaba de ocurrir en Cartagena, pues digamos que esperaba por muchos, para bien o para mal, lo que pasó en Cartagena. Se dice que ya los acuerdos estaban firmados, es que esto era más un acto simbólico que otra cosa, además por los tiempos para poder convocar al plebiscito, digamos que sí. Y entonces surge también la crítica de, pero es que ¿cómo vamos a votar por algo que no está firmado? Y entonces que primero... ¿Cómo vamos a firmar algo que no está votado por los colombianos? Es la cosa. Entonces ahí se pone una vez, ¿los firmamos primero y votamos después o votamos primero y los firmamos después? Y siempre va a haber críticas, así se haga primero una u otra cosa. Pero había que firmarlos, había que hacerlo. Creo que van a firmar con lápiz para poderlo borrar si ganan. Va a tocar la importancia... ¿Por qué es tan perverso, Nachito? No, pero acá le está jugando a los... Es que Germán pero es que mira lo que dice Germán. Y si, dígame, no le va a echar la... Germán lo tiene claro. Y si gana el no, ¿qué pasó con el librito? No, si gana el no, lo concreto. Es una opción. Es una opción, claro. Sí, por eso. Si gana el no concreto, le van a decir a las partes, a las FARC y al presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador, la ciudadanía no aprobó eso de las dos partes. La guerra, aprobó, así concreto, continúen en el statu quo del conflicto. Pero yo te digo una cosa en términos de la institucionalidad que a ti te preocupa que el Estado sea capaz de responder. Yo sé, conozco de las precariedades igual que ustedes del Estado, pero algo está cambiando. O sea, la mejor unidad de víctimas, de atención a víctimas que tiene el país está aquí. Sí. Y se ha ido, si me vale la palabra, exportando, llevando a otros lugares. Sí. El mejor modelo de reintegración de la civilidad nació de aquí y también se fue
digamos, se fue yendo. O sea, sí es posible hacerlo, entonces lo que hay es que mostrar que sí es posible hacerlo y recogerlo y ponerlo al servicio, esas cosas que sí sirven, ponerlas al servicio de otros lugares que tienen tan débil su institucionalidad y los recursos. O sea, esto sí va a requerir del músculo de toda la sociedad, por supuesto, en términos de la implementación. Jaime, es que a mí lo que me duele de esto es que tranquilamente termina convertido en un negocio. Pues muchas firmas empiezan todo, aquí empieza pues, todo lo que es el rollo de la plata. No, pero mire, yo tengo De la corrupción. Tengo cierto optimismo en lo siguiente, en que los instrumentos generados en el propio acuerdo, para que se cumplan los acuerdos, van a ser exitosos. Primero porque el acompañamiento internacional va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno y va a haber una garantía de que efectivamente va a haber supervisión de ese proceso. Segundo, porque es que no solamente va a depender el cumplimiento de los acuerdos del gobierno de la FARC. Aquí va a meterse va a haber un plan especial del Congreso de la República. ¿Cómo se llama esa operatividad del Congreso ahora para aprobar las leyes? Fast track. Va a haber eso. Acuerdo rápido. Acuerdo Sí, rápido. eso en español, hombre. Acuerdo rápido. Entonces Me va muy bien, sí. entonces, Nacho, se involucra aquí otras instituciones. Y fuera de eso, en el acuerdo, en cada punto se crean unas nuevas instituciones, pero instituciones. No, seguro, Nacho, que el sistema agrario, por ejemplo, que es fundamental para cumplir el punto agrario, o el problema de víctimas, el estatuto de Sí, oposición. no, es que yo estoy de acuerdo con usted, Jaime. A mí lo que me molesta es, se crean, y cuando ya le montamos la corruptela y le montamos el negocio, es donde este Estado es muy fallido. Es que es lo que le da a uno tristeza. Tenemos que Yo creo que el empezar tema- por la buena fe. No, sí, Vamos a obvio. partir de ahí. Bueno, listo. Pero Póngale Vamos a buena fe. partir de ahí porque si no vamos a tener que seguir en lo mismo. Primero, hemos dicho, este acuerdo de paz con las FARC es la mea culpa del Estado colombiano. Reformas, López Pomarejo intentó de la reforma agraria, Ley 200, 1936, no lo dejaron. Que no tendrían que haber salido de un acuerdo con un grupo guerrillero. No debería haber sido así, pero así es Colombia. Sí, así es. Todo ese acuerdo agrario debería tenerlo implementado el país y Antioquia hace mucho tiempo, pero así no es. ¿Cómo es que en el siglo XXI no tenemos estatuto de oposición? Pues, por Dios, eso muestra el atraso que tenemos nosotros No hay como país. catastro. A mí sí me preocupa, no, según el censo agropecuario, hay que levantar nuevo catastro entre el 40% y el 60% de los predios rurales. Eso es un tema fundamental. A mí me preocupa mucho el tema de la corrupción. A mí sí me preocupa mucho, porque si no logramos evitar una alta corrupción en este proceso del postconflicto, eso va a ser muy complicado. Y hay ONG muy importantes, trascendentales, pero hay otras que son negociantes. Aquí hay de todo. Entonces, la guerra convoca mucho negociante, la paz también va a convocar mucho negociante. ¿Qué me deja a mí tranquilo? Por ejemplo, el departamento de Antioquia, en la hoja de ruta, en el plan de desarrollo, la línea 6 estratégica quedó postconflicto. Eso quiere decir que tenemos una visión de largo alcance frente al tema de lo que se viene en el postconflicto en Colombia y en el departamento de Antioquia. Vea, como aquí hay cosas que preocupan a todo el mundo y a veces son cosas, digamos que todo el mundo está de acuerdo en algunos puntos de los acuerdos que generan dudas. Pero uno ve, y lo escribía yo por ahí en una red social, que están algunas personas diciéndonos, vamos a quedar como Venezuela o peor, que no vamos a tener pollo, ni pescado, ni carne, y que se nos va a venir una cantidad de terror que nos están metiendo, que vamos a vivir en el peor de los mundos. Pero estaba hablando con una persona, una amiga que me habló en estos días sobre lo que ellos estaban percibiendo en algunas zonas rurales, no solo de Antioquia, sino de otras partes del país, y el temor parece que va por otro lado. Es como el señor de la católico radical que salió anoche en Noticias 1 diciendo que van a cambiar las Biblias por fusiles. Hombre, eso es... Es decir, a mí me parece que no es riesgoso el hecho de que estos señores dejen de delinquir, porque eso es lo que todos esperamos, y que no vamos a quedar peor que Venezuela, sino los que se resisten, la ultraderecha, que va a entrar a tratar de ponerse por las malas a esto. ¿Están ustedes de acuerdo en que el riesgo está ahí o no? Mira, para mí el tema es, la guerra es la mentira, a la final. La paz es la verdad. El tema de fondo hoy es que se está convocando a votar no en el plebiscito con grandes mentiras. Yo sí me leí, Patricia, las 290 páginas porque a nosotros nos toca, como analistas del conflicto. Y ningún punto me pueden decir a mí
que hay contenido socialista, menos que hay contenido comunista, menos que se vulnera la institucionalidad colombiana. Eso no es cierto, eso es mentira. Entonces, los amantes de la guerra, que quieren que la guerra siga, aún desde la sotana, porque en la guerra liberal conservadora en la década del 50, la sotana participó mucho, con todo el respeto que tengo yo, obviamente, por los sacerdotes, por la iglesia, etcétera, pero es que los católicos, ¿por qué no reflexionan que el Santo Papa envíe su secretario, haya enviado su secretario a la firma hoy en Cartagena? ¿Quién explica eso desde la razón, Germán? Pero hay que aclarar que estábamos hablando de católicos radicales, que ellos están como, digamos, por fuera de, digamos, por esa institución que si la eran Iglesia católicos, Germán, yo no creo tampoco. Adiós. No, pero lo otro que es bien interesante es lo siguiente. Hombre, yo me meto a conocer los planteamientos de Juan Manuel Santos, incluso su posición frente a la tercera vía, y lo que ha sido Juan Manuel Santos en la historia de Colombia, capitalista. ¿Qué más? Juan Manuel Santos, sí, claro. Un hijo de gente rica. Y ahora resultó guerrillero al final. Ahora resultó que es la expresión de la guerrilla y la revolución venezolana y el marxismo. Castrochavismo, que eso ni existe, Jaime, de una mentira. No, vengan, señores, yo les tengo una pregunta que tengo que hacerle y que tal vez nunca la he hecho aquí. Y yo siempre estoy mirando es para adelante. Jaime, digamos que fueron 4 años, y Patricia, fueron 4 años largos, ¿sí o no? De mucha conversación y estuvo bien. A mí me parece que el secretismo y todo, a mí me gustó. Porque esto, donde habíamos puesto a opinar, todo el mundo no funciona. Pero entonces, si fueron 4, ¿cuánto van a ser de posconflicto para que esto realmente son otros 4, son otros 10? ¿O esto es un proceso de muy largo plazo? Pues, Nacho, cuando uno le pregunta por ejemplo, a los alemanes o a la gente de Sudáfrica, ¿cuánto duró el posacuerdo? Ellos dicen, estamos en posacuerdo. Todavía. Entonces, es un asunto de reconstruirse como nación, porque vuelvo y digo, no conocíamos eso de la paz, y la guerra destrozó la nación. La confrontación tan fuerte que estamos viendo en este momento es justamente producto de esas tragedias y, digamos, esos rotos tan impresionantes que deja la guerra, no solo en los territorios, para hablar del entorno ambiental, sino para hablar del despojo, para hablar de la gente que se tuvo que ir y dejar su tierra y perderla porque hoy es un monte o por las razones que sea, sino en el espíritu de la gente. Por eso es que es tan difícil confiar, y llama muchísimo la atención que sean los militares y que sean las víctimas quienes han vivido, digamos, de primera mano la guerra, porque es que aquí yo leía la carta de la esposa del general Flores, que hacía esta semana. Que hacía esta semana, y uno realmente se le vienen las lágrimas y puede llegar a llorar porque es ver desde los zapatos de una persona que ha renunciado a un montón de cosas que uno no se imagina por estar detrás del ser que ama en una guerra, en la vida de un militar que tiene que estar en ciertos lugares porque así le ordenan, ¿cierto? Y lo que pasa con sus hijos, yo realmente leí y lloré con esa carta. Entonces uno se impresiona de ver a esos dos grupos, digamos, el de víctimas y el de los militares que han estado ahí, digamos, en el frente de la guerra, muy convencidos de que la guerra tiene que pararse, y desde otras voces que no. Entonces, lo que sigue, yo lo decía ahorita, gane el sí o gane el no, en este país tenemos que seguir conviviendo. Quienes votaron sí y quienes votaron no, tenemos que seguir conviviendo. Quienes creemos que el acuerdo con las FARC, quienes creen que el acuerdo con las FARC es bueno y quienes creen que el acuerdo con las FARC es malo, aquí nos vamos a tener que seguir encontrando como nos hemos encontrado durante toda la historia. Entonces, lo que a mí sí me parece es que la decisión tiene que ser muy consciente, que la decisión que se tome el 2 de octubre tiene que ser una decisión que, si es por el no, se sepa qué implicaciones tiene, y que si es por el sí también se sepa qué implicaciones tiene. Las dos implicaciones son de alto calado. Si gana el sí, lo que significa cumplir con esos 6 puntos al país, lo que le significa al país y a toda esa sabiduría internacional que tenemos. Y si gana el no, lo que implica que se rompa ese acuerdo. Eso es lo que toca poner en la balanza a la hora de ir a la urna a decir qué país queremos. No, yo quería preguntarles a todos ¿cuál es el temor? Porque uno ve que la gente vive atemorizada, pues al menos los que están hablando del no, con un temor, con un miedo de que
de que si esta gente deja las armas, que es lo que todos queremos, pero que van a venir una cantidad de gabelas que se les dieron y que esto se va a transformar en un caos total, una hecatombe, como decía un expresidente. ¿Cuál es el miedo? ¿O qué es lo que hay detrás de eso, Hilda y Luis Guillermo, Patricia, Jaime? ¿Qué es lo que hay detrás? Realmente, ¿qué es lo que qué es lo que le asusta a algunos? Bueno, yo diría que eso hay que mirarlo y hacerle lectura en dos vías. Porque si tú le preguntas cuál es el miedo a los que financian la guerra y a los que viven de la guerra, pues se me acabó mi negocio, ¿cierto? Ese es mi miedo. Porque hay gente que Claro. sí quiere la guerra. Ellos las que no más afectados. Claro. Los gringos. Claro, porque es que... Los narcos, no ni siquiera narcos. Es que no, eso narcos, también es un narcos de negocio. armas, porque es Que el negocio más grande que el del... Y sin embargo, lo están apoyando. Exacto, pero ese es el miedo de quienes financian y viven de la guerra. Y si tú le preguntas cuál es el miedo a los que votan no, algunos, uno puede decir que el miedo es la desinformación que tienen. O sea, Lo que le han metido en la cabeza. exacto, porque no han leído, porque simplemente miran las redes sociales, porque miran ese tipo de videos que saca la gente, ese es el miedo. Pero quienes han llevado un proceso, quienes han vivido como el doctor Jaime y el doctor Luis, que saben y conocen y han estado en procesos De guerra y de paz. de guerra y de paz, que lo hablamos ahora, o sea, ¿qué miedo vamos a tener? O sea, es decir, No podemos es que tener miedo. Yo pienso que la estrategia, desafortunadamente, del no es dual. Una, cabalgar sobre mentiras. Y habría que recordarles a Don Quijote dándole consejos a Sancho. No cabalguéis más sobre la mentira, bueno, bla, bla, bla. Y otra, generar miedo y temor en la población. ¿Cómo que una población le va a tener miedo a que se cree una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Patricia, cuando en Colombia hay más de 100.000? Y me dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que en Antioquia hay mínimo el 30% de esos 100.000 desaparecidos. O que no aflore lo que ha sido la violencia sexual contra la mujer, que ha sido un horror en medio de esta guerra. O que no se cree una jurisdicción que permita que sepamos toda la verdad completa, no la verdad pedacitos, sino la verdad completa. ¿Cómo se va a oponer a que haya garantías de no repetición? O sea, ¿quién le puede tener miedo a eso? ¿Quién le puede tener miedo a que la esposa de un general de la República se abrace con la compañera o esposa de un comandante de las FARC? Nosotros lo vivimos, Jaime, nosotros no vivimos una situación tan positiva como se vive ahora. Al contrario, mucha parte de la fuerza pública y de la fuerza política estuvo contra nuestros acuerdos de paz en el M-19 y en el EPL. Por eso mataron a Carlos Pizarro, a Oscar William Calvo. Por eso, entonces aquí hay una historia de generarle a la gente temor con la paz. Eso es un horror desde la razón y desde el corazón. No aceptemos esos horrores. En mi llamado, Antioquia, Colombia, a todos los que me están viendo en el mundo, porque no puede ser eso. Yo digo, cuando uno le está doliendo algo o se le daña el computador, hagámoslo con el del computador. Cuando a uno se le daña el computador, uno llama a un amigo ingeniero de computadores y le dice que el computador tiene esto, no sé qué. Él no lo manda a leerse un libro. Él le dice que tiene el computador y se lo arregla por un asunto, y es que le confía en lo que ese otro sabe. Entonces ahí es donde yo apelo a todo ese material pedagógico que hay en unas páginas oficiales y de gente muy seria, por ejemplo, Diana Uribe. Hay una página que pues, no, es muy parado, pues me impresiona que se llame Dejemos de matarnos, y me pongo a pensar que alguien en el exterior vea esa página y hay un país donde hay una página que dice Dejemos de matarnos, ¿cierto? Pero esa página tiene un montón de información, la oficina del alto comisionado, la oficina de mesa de conversaciones, y hay otros. Busque en quien usted confía y pregúntele a ese en quien usted confía y que ha estudiado y que ha estado ahí y que tiene conocimiento de causa. Despeje las dudas, no solamente se quede con una información que de pronto le entregan por ahí, sino que si tiene dudas vaya y estúdielas. Y si tiene tiempo, muchos lo han hecho, muchos realmente se han armado del documento de las 297, digo armado porque el debate ha estado un poco así, le sacan la página y el punto no sé qué, y a mí me parece bien
que, o sea, los estudiantes en las universidades, en debates están en la página tal dice tal cosa, no tal otra y no sé qué. Hay que informarse, o sea, creo que el primer deber sí es ese de informarse, sea leyendo de las 297, acudiendo a un amigo que sabe o buscando, digamos, información que ha sido pedagogizada para no leerme todas esas páginas, escuchando programas como este. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento. Cuando salió el punto 1, yo estuve en este programa hablando sobre ese punto 1 y he visto que Cosmovisión se ha dedicado al tema y ha seguido el tema durante los 4 años y eso me parece muy valioso porque ha generado información pública seria que le dice a la gente por dónde ha estado el proceso. Bueno, me tengo que ir, Jaime. Obviamente ya acabamos de terminar la etapa de montaña, que era la más dura, hoy se terminó. Vamos ya para otro premio bien importante que es el próximo domingo. Aquí estaremos hablando ya una vez que esto quede reafirmado por el pueblo colombiano. Ahí sí tendremos que entrarnos, pero a darle fuerte al tema. Reafirmado, Nachito, es sí, ¿cierto? Sí, claro, obvio, sí, estoy diciendo que sí, estoy diciendo que sí. Reafirmado y ahí sí nos vamos duro. Permítame 2 segundos para lo siguiente. 2 segundos. Llamar a la gente a que vote el plebiscito. A que vote, sí. No, pero llama a la gente a que vote, también a conciencia vote sí el plebiscito. Me tengo que ir porque me cogió la noche. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Ahora ustedes pueden comprar online el descanso y la comodidad de su hogar en comodísimos.com. Los mejores productos en comodísimos.com. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.